De todas las personas que piensan en cómo enfocar las economías en esta era de la cuarta revolución industrial. Hemos oído hablar de capitalismo consciente en un panel inigualable de sostenibilidad donde estamos mostrando una dimensión de la banca que la opinión pública no conocía. Hemos presenciado al ministro de Hacienda hablar sobre sus perspectivas para la economía del país en lo que resta del 2019 y durante el cuatrienio del gobierno del presidente Iván Duque. A la doctora Gloria Alonso dar un excelente reporte de lo que fue el proceso de aprobación del plan de desarrollo y lo que ello implica, realmente a qué le están apostando. Y vemos unas constantes siempre, temas de crecimiento, temas de sostenibilidad, y eso es el eslogan de esta convención: más crecimiento, más sostenibilidad. Hemos visto también a la política monetaria hablar de manera activa sobre cómo están viendo y sobre cuáles son sus razones para optimismo y sus razones para tener reservas sobre el futuro. Yo creo que ha sido un intercambio muy franco, muy directo, y pues esperamos seguir en la tarde de hoy con la clausura por parte del presidente Iván Duque, y donde también desde Asobancaria haremos y puntualizaremos unos temas que nos parece importante que el país analice muy bien. Entonces, pues más bien les dejo el espacio a ustedes para que nos hagan las preguntas y nos planteen las inquietudes que tienen. Muchísimas gracias. Pregunta Marcela de Blue Radio. Yo quiero preguntarle, doctor Castro, el ministro de Vivienda anunció esta mañana que va a permitir que los bancos presten crédito hipotecario con una cuota inicial menor para los compradores de vivienda. ¿Usted no cree que en el largo plazo eso puede ser riesgoso o llevar a que la gente se endeude por viviendas que luego no va a poder pagar? A ver, yo creo que el riesgo está en que se preste sin hacer todo el análisis de riesgo respectivo sobre el cliente o sobre el grupo poblacional al cual se le está haciendo los desembolsos. Lo que nos han anunciado es que se va a permitir otorgar un crédito hipotecario hasta el 90%. No es que todos los créditos hipotecarios tengan que ser por el 90% del valor del inmueble. Es más, en promedio, en Colombia, y uno analiza los valores del inmueble, de los inmuebles y los créditos hipotecarios que se han tomado sobre los mismos, están en más o menos el 50%. O sea, los colombianos no son tan dados a sobreendeudarse y menos en créditos hipotecarios. Uno ve personas que no llegan con el 30%, llegan con el 40% de cuota inicial, 50% o más. Entonces, pues tenemos es una autorización, no quiere decir que todos vamos a correr la barrera de una. Obviamente el análisis será cliente a cliente, y lo importante ahí es que nosotros no perdamos nunca de vista nuestros principios rectores frente al conocimiento del cliente y a un análisis adecuado del riesgo. Buenos días. Buenos días. Yo quiero preguntarle, como estadista, como profesional y como una persona importante en el sector bancario del país, ¿qué percepción le deja a usted la discusión entre el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República, teniendo en cuenta que estamos hablando de la seguridad económica del país? Yo creo que ese debate, por ponerlo entre comillas, hay que bajarlo a sus justas dimensiones. Ambos están hablando de cifras reales. Uno toma unas cifras del primer trimestre estacionalizadas y los otros están hablando de cifras desestacionalizadas. Uno puede tomar las mismas mientras las compare con el mismo parámetro si va a hacer unas series históricas. Entonces,
Ninguno ha dicho que las otras cifras que se están utilizando no son reales, simplemente en qué contexto se están utilizando y pues obviamente nosotros compartimos con el ministro de Hacienda sobre todo su optimismo y queremos enfocarnos en esos aspectos positivos que estamos viendo. Cuando vemos un consumo de los hogares que está creciendo por encima del 4%, cuando vemos una inversión en lo que lleva este año creciendo por encima del 60%, y cuando estamos viendo la recuperación en nuestra cartera, sobre todo la cartera hipotecaria y la cartera de consumo, pues tenemos razón para estar optimistas. Y ese es el mensaje que queremos dejar. Yo creo que el país consolida su crecimiento económico y pues como lo ha dicho la doctora Gloria Alonso, la directora del Planación Nacional, es ahora hora de aplicarnos para volver a los niveles de crecimiento potencial que necesita el país para superar las brechas con los países desarrollados en las próximas 2 generaciones. Y para eso necesitamos crecer entre el 3.9 y el 4.1%. La República, venimos para Reuters y pasamos para Cartagena. Doctor Castro, también el gerente del Banco de la República hablaba de una preocupación por la constante revisión de cifras que está llevando a cabo el DANE. ¿Ustedes tienen esa misma preocupación? ¿Le siguen creyendo los datos del DANE? Yo no puedo asegurar que él estaba diciendo que es que no se podían hacer revisiones, sino que simplemente anotó que se estaban haciendo con más frecuencia porque revisiones siempre se han hecho. Nosotros no nos oponemos a que se hagan unas revisiones que estén acorde, obviamente, a unos estándares rigurosos estadísticos. El hecho es que muchos países están haciendo revisiones porque los componentes de la canasta están cambiando. O sea, lo que hace 20 años no pesaba en una canasta, ahorita tiene un peso inmenso. Les voy a dar solo un ejemplo. El costo de un celular de alta tecnología que pueda manejar datos y aplicaciones y almacenamiento. Eso es un componente importante ahorita de la canasta familiar y no solamente de estratos necesariamente medios, altos o altos. Yo sí creo que hay que hacer unas revisiones periódicas y si esas están hechas con esos estándares, nosotros las apoyamos. Doctor Castro, aquí a su derecho. ¿Qué tanto les preocupa a ustedes la polarización, que ya incluso llegó a las autoridades económicas? Y que según el gerente hace unas semanas ya está impactando la economía, que terminó esa declaración en la pelea que hoy están protagonizando el ministro con la Junta del Banco de la República, el gobierno como tal con la Junta del Banco de la República, que mina un poco más esa relación con el Congreso de la República, que ha hecho difícil, muy difícil, que el gobierno pueda sacar adelante las reformas que necesita el país y todavía faltan las más importantes, como la reforma pensional. Incluso el Congreso está discutiendo reformas que pueden afectar los ingresos bancarios. ¿Qué tanto les preocupa a ustedes este panorama, esa polarización? Y cuál es la propuesta desde el sector privado, desde ustedes como el sector financiero, para que se cambie eso y no se afecte a la economía? Bueno, le voy a dar una respuesta como presidente de Asobancaria y otra como politólogo y persona que sigue muy juicioso el acontecer nacional y también observa otros fenómenos internacionales que se están dando. Como presidente de Asobancaria le puedo decir que no tenemos evidencia empírica de, ya sea en Colombia o en otros países, de que la polarización por sí sola tenga un efecto sobre el crecimiento económico. Las malas políticas económicas sí tienen un efecto sobre el crecimiento económico y eso es lo que nosotros seguimos con atención y tratamos de enfocar ese debate para que se generen buenas políticas macroeconómicas
que permita generar un ambiente de crecimiento y a las empresas pues generar empleo, generar desarrollo. Como politólogo le puedo decir que a mí no me disgusta el debate político. Mientras el debate político se dé en un ambiente de respeto por la libertad de las personas de opinar diferente, pues bienvenido sea esa discusión. Yo lo que vería preocupante sería la ausencia de ese debate político intenso, y siempre prefiero un debate de ideas a un debate armado. Y por eso pues les puedo decir, hay países en el mundo en que uno no ve polarización. En Corea del Norte no hay polarización, simplemente porque no hay democracia, simplemente porque no hay la posibilidad de expresar opiniones diferentes. Entonces, bienvenido el debate de ideas, de ideologías, mientras obviamente se respeten los derechos que tiene cada quien de poder expresarse, pero también los derechos de no interferir la actividad y el normal desarrollo de la vida de regiones enteras como el Cauca o como el sur del país. Pregunta Todelar Cartagena. Buenos días, doctor Santiago. Ayer estuve detenidamente escuchando al Nobel de Economía, el doctor Christopher, sobre los puntos que tocó, que pude anotar sobre la inteligencia artificial bancaria, los cambios que estamos viviendo, el impacto del salario mínimo de 40 al 30% y los problemas de la informalidad. ¿Cuál es su punto de vista como presidente de Asobancaria sobre estos temas que él dejó plasmados en el auditorio? Bueno, yo creo que el profesor Pizarrides tocó varios temas que uno consideraba como unos mitos. Era que el tema de la informalidad iba directamente relacionado a los temas de los niveles de salario o a los niveles de impuestos. Él nos habló de buscar una economía laboral donde todo condujera a que fortaleciéramos el aparato formal, que eso es lo que realmente nosotros tenemos que buscar. Y eso es un mensaje muy, muy importante, porque si hay algo que en Colombia no está funcionando es tener un avance mayor en la formalización, en la formalización laboral, en la formalización de las empresas, en que todos podamos, no solamente podamos, sino que tengamos que contribuir justamente en la medida de nuestras capacidades y de nuestra renta al bien común. Y el bien común se hace a través de ¿qué? De una política pública. Yo creo que esa es nuestra primera responsabilidad social empresarial, es pagar cumplidamente nuestros impuestos, estar dentro de un ambiente de formalidad. No significa que tener buenos salarios nos lleve a la informalidad. Por el contrario, si se maneja bien, va a ser antes un incentivo para llegar a ella. Y yo creo que nos abrió mucho la mente. Lo otro, yo creo que ese fue un mensaje muy, muy importante, que es que debemos concentrarnos en la gente, en las personas, que son nuestro activo más precioso. Y eso fue también el foco de la conferencia y del panel de sostenibilidad hoy, que la clave es la gente, es el recurso humano que tenemos, es con el que contamos. O sea, somos tan ricos como podemos nutrir el ambiente que nos rodea y las personas que nos acompañan durante este trayecto en la vida. Entonces yo creo que lo que hicimos en esta convención es mostrar esa otra cara del sector bancario, de la empresa privada, donde realmente estamos yendo más allá de los paradigmas, de la rentabilidad, de los balances, del estado de pérdidas de ganancias, a ver cuál es nuestro balance social y qué le estamos dejando a todas las personas que dependen de nosotros. Y eso incluye, obviamente, los equipos de trabajo de nuestros bancos, como todos los consumidores y el público al que nos debemos. Pregunta Semi. Insisto con el tema del 90% que le podrían prestar a los hogares. 90% es muy alto. Eso puede
podría generar, y obviamente los banqueros no lo van a decir de frente, pero podría generar una crisis como la que pasó en 2008 con el subprime. O sea, si la gente no logra o se cuelga pagando el 70%, habiendo pagado el 30%, es mucho más fácil que se cuelgue cuando solo le han prestado el 10%. Y además, per se, el objetivo de los bancos es prestar plata, recibir plata, no quedarse con bienes inmuebles. Y pongamos el ejemplo de una casa de interés social, no sé, 120 millones de pesos. ¿Cuánto vale la administración, el agua, todo el costo que eso tiene? Ese análisis lo han hecho los bancos de si efectivamente es saludable prestar el 90%, porque el riesgo es altísimo. A ver, solo te voy a poner un ejemplo. En el leasing hipotecario se puede prestar hasta el 100% hoy, en este momento. Yo tengo un leasing hipotecario. No lo saqué por el 90%, pero hubiera podido sacarlo. Siempre dependerá del análisis de riesgo. Yo creo que la banca ha aprendido las lecciones, no solamente las que aprendimos en carne propia en la crisis del 99, sino las que aprendimos en cuerpo ajeno cuando vimos lo que le pasó a la banca en el mundo, no a nosotros, porque ya habíamos hecho el trabajo en la crisis del 2007-2009. No es que la política sea mala. Nosotros podemos llegar hasta el 90%. Lo que pasa es que tenemos que ser muy rigurosos y aplicar prudencialmente el análisis de riesgos cuando vamos a otorgar un crédito hipotecario que vaya hasta el 90%. O sea, nos han dejado una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad la tenemos que manejar con mucho cuidado, precisamente para que no volvamos a repetir situaciones del pasado, pero sobre los cuales, a diferencia de en esa época, ya hay una regulación prudencial, ya hay unos límites de exposición y ya hay unos departamentos de riesgo muy desarrollados en cada una de las entidades financieras. Pregunta Caracol Televisión, Sol Suárez. Luna, perdón. Hola. Doctor Santiago, también insisto en uno de los temas que ya hemos tocado. Es que cuando uno lo escucha hablar a usted como gremio, se denota optimismo. O sea, uno dice el sistema bancario tiene optimismo cuando lo escucha uno a usted. El problema es que cuando uno habla con los bancos, con los presidentes de los bancos, uno por uno, ahí ya no se siente tanto optimismo. Y por ejemplo, el único que hasta ahora lo ha dicho acá, pues con nosotros, es el presidente de Bancolombia. Él escucha al gerente e inmediatamente viene y nos dice, o sea, estos son algunos datos económicos que claramente hay que analizarlos, pero sin embargo sí se siente que hay una incertidumbre en el tema de inversión o tomar decisiones de inversión, porque uno está a la espera de qué puede pasar o cómo puede terminar desarrollándose una situación como la que hoy tenemos en Colombia. Todo el mundo dice que vamos a empezar a crecer económicamente, todo el mundo dice que esto finalmente sí se va a resolver, pero sí hay un toque de incertidumbre dentro del sistema, bueno, empresarial y bancario. Le refuerzo la pregunta por eso. Ustedes cuando están en el gremio, cuando están todos hablando, los presidentes de los bancos, ¿sí le demuestran a ustedes incertidumbre en inversión? ¿Estamos quietos pensando si esto de verdad tiene rumbo o no tiene rumbo? Yo creo, Sol, que lo que verdaderamente me estás preguntando es que si estamos expresando que somos optimistas, como por decirlo, por dejar un mensaje positivo, estamos en nuestra convención bancaria, tenemos que ser inspiradores. No, la verdad es que somos optimistas porque tenemos cifras para ser optimistas. O sea, no es que estemos en un estado de inspiración. O sea, si nosotros vemos el comportamiento de la cartera de vivienda, de consumo, estamos viendo unos índices de crecimiento muy altos. Y cuando vemos que el consumo de los hogares está creciendo al 4,5%, pues es un crecimiento que va más de un punto por encima de lo que incluso esperamos que crezca la economía en su conjunto en el 2019. Si vemos que la inversión extranjera está disparada en los primeros meses del año, si vemos que la importación de bienes de capital
el gasto que se da en bienes de capital, que es un detonante de crecimiento inmediato, está también creciendo a unas tasas muy saludables. Y cuando oímos lo que nos contaban ayer los ministros de Comercio, Industria y Turismo, lo que nos contaba el ministro de Vivienda, y hablaban de las cifras de su sector, incluso el ministro de Vivienda, a pesar de que el primer trimestre había caído la construcción, nos hablaba de los nuevos inicios de construcciones, lo que nos dice cómo nos va a ir dentro de 7, 8 meses en ese sector. Entonces, de verdad uno dice, aquí hay razones para ser optimistas. No es que nos lo estamos inventando. O sea, algo tiene que estar pasando desde que las calificadoras de riesgo, que antes había la duda de que si nos iban a bajar el grado de inversión, y resulta que no nos lo bajaron, no lo mantuvieron, y una de ellas nos lo cambió de negativo a estable, y dos más, incluso las que son más pequeñas, también mantuvieron sus outlooks, y solo porque Fitch la baja el outlook, ni siquiera el grado de inversión, de estable a negativa, entonces vamos a volvernos pesimistas, cuando todas las previsiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario incluso ratifican una previsión de crecimiento económico que, entre otras, está por encima de la que tenemos nosotros en la bancaria. Nosotros tenemos un crecimiento del 3.2%, ellos le están apostando a más cercano incluso a la cifra del gobierno, que nosotros todavía estamos lejos, y somos optimistas con esa cifra. Entonces yo sí creo que hay razones fundadas para ese optimismo. No nos lo estamos inventando, no lo estamos sacando de un cubilete ni de un sombrero. De verdad, ahí están los datos. Y yo creo que en eso el ministro enfatizó los puntos correctos para nosotros tener ese optimismo frente al país. Y cuando nos hablan del tema, incluso yo iba a responder cuando estaban hablando del tema de la polarización y que los problemas en el Congreso. O sea, cuando vemos una ministra de Comunicaciones aplaudida por el Congreso, cuando se aprueba el proyecto de TICS, cuando vemos las felicitaciones que le dieron a Gloria Alonso, cuando sacó adelante su plan de desarrollo, y ver con el dominio y el manejo con que ella expuso y la claridad que tiene el gobierno sobre cuáles son sus objetivos y cómo piensa lograrlos. O sea, nosotros en ese aspecto no tenemos ninguna duda. Somos optimistas y tenemos razones para hacerlo. Es decir, que usted descarta de plano las preocupaciones del Banco de la República, porque pues también mostraron cifras y no sé ustedes cómo lo habrán sentido en el auditorio, pero aquí se sintió un ambiente de preocupación y no lo está diciendo una persona pues poco informada. No, en absoluto. No las descartamos. Lo que pasa es que uno pone en una balanza todas las señales que uno recibe, tanto las señales que son negativas como las señales que son positivas, y la balanza pesa mucho más en las positivas. Entonces nosotros, y además el análisis que hace el Banco de la República es un análisis muy juicioso, o sea, ellos tienen información muy actualizada, y lo que dijo el doctor Echavarría era que tenía señales incluso dispersas, y él mismo lo dijo, tengo unas señales negativas y unas señales positivas. Empezó por las negativas y en eso se concentraron los titulares y no hablamos de lo positivo. Él, no el ministro, él es el que nos dijo que la inversión en este año estaba disparada. El ministro después lo reafirmó. Él es el que nos contó que el consumo de los hogares estaba creciendo al 4,5%. Entonces, pues quiero resaltar eso porque uno nunca descarta. Lo que pasa es que nunca, pues hay veces se da que en un trimestre uno recibe todas las señales positivas. Buenísimo. Este trimestre recibimos unas positivas, otras que nos dan preocupación y son mucho más relevantes las positivas.
Caracol Televisión, al micrófono, por favor, Sol Suárez. Este no tiene mucho que, bueno, directamente que ver con los bancos, pero es que sí me gustaría saber su opinión. Ayer cuando le pregunto al ministro qué es lo que está pasando con las cifras del desempleo aumenta y el empleo formal se estanca. Y le pregunto, finalmente la ley de financiamiento se hizo, su motivación principal era precisamente rebajarle las cargas a las empresas para que eso despegara. El salario mínimo puede ser una de las cosas que está influyendo a que no contraten más y además también señala la migración, pero lo que sí me causó curiosidad es que él dice realmente no sabemos qué está pasando. Tenemos personas adentro del Banco de la República y en el Ministerio estudiando la situación del empleo en Colombia porque no tenemos una respuesta de qué está pasando y por qué no está funcionando lo que nosotros planeábamos en diciembre. Quisiera, desde su perspectiva, cómo lo ve, qué piensa, por qué no puede estar funcionando. Bueno, yo tengo un excelente equipo económico, pero pues no es más grande que el que tienen en Hacienda y el que tiene el Banco de la República, o sea que no nos pidan un análisis más minucioso cuando el mismo Banco de la República y el Ministerio de Hacienda dicen que no saben qué está pasando. Mi pálpito, y esto es pues apenas una sospecha, es que ¿dónde creíamos que se iban a reflejar el 1,5 millones de venezolanos que han llegado a este país en los últimos 3 años? O sea, creíamos que eso no se iba a reflejar en las cifras de empleo. Era, yo creo que muy ingenuo pensar que no íbamos a tener una cifra de desempleo que iba a subir. ¿Por qué? Porque obviamente están compitiendo por los mismos puestos de trabajo. Y entonces va a haber algunas empresas medianas, pequeñas o micro que de pronto van a considerar más positivo o que les resulta mejor en el balance, pues tener un trabajo informal de 2 inmigrantes venezolanos por lo que tendrían que pagar un salario mínimo, y pues nosotros tenemos un salario mínimo que creció casi 2,5 puntos por encima de la inflación. Entonces, yo creo que ahí estamos aceptando unos costos, pero sobre los cuales tampoco es que teníamos muchas maneras de darle manejo. O sea, pues cerrar la frontera no podemos. ¿Se va a mejorar? No, no se va a mejorar en el corto plazo. Yo creo que van a seguir llegando más venezolanos mientras ese régimen dictatorial y criminal y narcotraficante que hay en Venezuela continúe en el poder, y esas personas se van a emplear. Más con la noticia de hoy que estoy bien, me enteré que Perú estaba pensando o estaban ya buscando ponerle visa a los venezolanos, entonces pues se nos van a quedar más en Colombia. Perú era el segundo destino de la inmigración venezolana. Entonces yo creo que lo que pasa es que medir eso no es tan fácil, pero vamos a tener algunos estudios prontamente, ya sea desde el banco, desde el Ministerio de Hacienda o desde algunas facultades renombradas de economía del país, y vamos a ver reflejado el efecto de 1,5 millones que parecen, pero dentro de 2 años podrían ser más de 2 millones en un país de 42 millones. O sea, nunca, ni siquiera Europa, con sus 500 millones de habitantes, tuvo un impacto tan relativo a su tamaño como el que hemos tenido nosotros. Allá les llegaron 2 millones de sirios y se dispersaron en 500 millones, y aquí nos van a llegar 2 millones de inmigrantes venezolanos en un país de 42 millones.